Hola, 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 mis queridísimas conciencias, mis amigos, ¿cómo estáis? Espero que os encontréis muy bien. Este es un nuevo video, uno muy incómodo, uno bastante incómodo, ya que el tema de nuestra sesión de hoy día es el falso despertar, la ilusión del despertar para mucha gente. Una palabra que está utilizada de una forma tan popular, una palabra que se volvió completamente popular. Todo el mundo la está utilizando. Sin embargo, no se comprende realmente lo que implica, lo que encierra. Hoy vamos a ver cómo diferenciar un despertar falso de uno real y cómo descubrir al mismo tiempo cuando un argumento está directamente relacionado con el despertar y cuando no lo está. Esto es fundamental, ya que el despertar es espiritual y este despertar espiritual del que vamos a hablar aquí es gradual, lo que significa que a medida que comprendemos más y mejor, más profundamente, podemos sintonizarnos mejor con lo que corresponde realmente y no desenfocarnos o salir del camino de este proceso en el que nos estamos introduciendo ya por largo tiempo y que va empezando a mostrar más luces cuando el despertar es real. ¿Estás despierta realmente? ¿Estás en un proceso de despertar consciente sabiendo de qué se trata? ¿O estás en un falso despertar? Es decir, en la ilusión de la Matrix, en la estructura narrativa de la Matrix con sus diferentes ofertas y con esto de repente creyendo que lo estás haciendo bien cuando en realidad estás distraído, perdido, confundido o engañado. Así que lo planteado aquí puede ser muy incómodo para quien lo escucha. Sin embargo, te animo a tener un corazón abierto, una mente abierta también, porque la vas a utilizar para poder escuchar este mensaje y con esto también ir a la autocrítica, reflexionar, toma lo que te sirva de este material y el resto, deséchalo. Siempre puedes hacer preguntas abajo en los comentarios, con respeto, con cariño, con buena onda y con la mejor onda siempre se te va a orientar, ¿vale? Así que empecemos. Si aún no le has dado like a este vídeo, si aún no te has suscrito, te animo a hacerlo para que puedas seguir recibiendo ese tipo de material a través de este canal y también el canal pueda seguir creciendo y de esta manera llegando a más personas que puedan encontrar valor en la información que estoy presentando aquí. Muy bien, vamos ahí. Despertar real, despertar falso. Como lo decía antes, la palabra despertar está prostituida, utilizada en todos los ámbitos, en el ámbito de la conspiración, en el ámbito geopolítico, exopolítico. Se habla además del despertar de la conciencia, una expresión muy común. Cuando buscas los hashtags, por ejemplo, para despertar de la conciencia, es mucho mayor que hashtags para despertar espiritual, por ejemplo, ¿no? Hay un despertar en la conciencia, eso es real, ¿no? Es un despertar intelectual, es un despertar físico, geopolítico. ¿Qué clase de despertar estamos hablando aquí, ¿no? Cuando empezamos a ver todas las narrativas alrededor del tema geopolítico, que es un nivel de entendimiento en el que mucha gente ya está en curso, ¿no? Se dan cuenta de cómo funciona el sistema, dejan de comerse los cuentos que les cuenta el establishment en general y comienzan a cuestionar esto. Pero adicionalmente a eso hay una serie de divulgaciones, una serie de destapes, ¿no? Noticias alternativas que van retroalimentando esto y que generan expectativa, que generan esperanza también en esas personas con respecto a cosas que se supone deben de darse o que se van a dar de cierta forma. Y toda esta situación que va revelando información mantiene a la gente en un nivel de conocimiento. Así que voy a empezar por ahí, ya que el número de personas que está dándose cuenta de cómo es el sistema, que está cuestionando al sistema geopolítico, religioso, al establishment propio de la vida cotidiana humana, es un número grande de personas, ¿no? En ese número grande de personas hay un potencial extraordinario
para un despertar espiritual. Haberte dado cuenta de los aspectos que se relacionan con la geopolítica del mundo, crímenes, cosas escondidas, mentiras, corrupción y todas las cosas que hay alrededor de todas las conspiraciones en el mundo, no es un subproducto solo de un incremento de conciencia, ¿vale? No necesariamente. Hay gente que es experta en estos temas y hay gente que dirige y explota el marketing que esto tiene solo porque esto produce una ganancia, ¿no? Hay que decirlo. Esto produce ganancias para algunas personas. Así que la propaganda sistemática, tomada de hechos reales y concretos como lo que nos ocurrió en 2020 y donde mucha gente estuvo, digamos, al día con lo que en realidad estaba pasando y no con lo que se nos estaba contando en la televisión. Sin embargo, el número de personas que se dio cuenta de lo que pasaba es muy pequeñito. La mayoría de personas pasó por el aro y se hizo su acupuntura de brazo, ¿no? Se hicieron 4 o 5 acupunturas de brazo, se hicieron el tratamiento completo, ¿no? Y está todo bien, ¿no? En el sentido de que esa es su elección, ¿vale? Esa fue su elección y es completamente válida dentro del marco experiencial en el que nos encontramos, ¿sí? Sin embargo, luego los siguientes sucesos han ido incrementando en los destapes, especialmente en Oceanía, Europa, Estados Unidos, y la figura de darse cuenta de lo que está pasando ha ido incrementándose. Hay obviamente evidencia, ha habido comprobación de cosas, perfecto. Así que esto ha alimentado más el cuestionamiento de la estructura del mundo y su clásico funcionamiento para poder cuestionar más al grado en que inclusive hay gente que no que lo cuestiona todo y ya no se queda con nada, ¿no? Y hay quienes, por supuesto, militan dentro del lenguaje de la conspiración, como los temas clásicos, por ejemplo, el Gesara Nesara, los sombreros blancos, los dragones blancos, en fin, hay un montón de temas interesantísimos con respecto a eso, aunque nada de eso pueda haber sido comprobado por los espectadores clásicos, por los lectores clásicos de este tipo de material. Pero hay un deseo también y una aspiración a que las cosas propias del mundo que conocemos, con las que estamos identificados, se resuelvan, lleguen a mejor puerto, ¿no? Vemos los movimientos a nivel político en donde la izquierda desaparece de los aparatos de Estado gubernamentales y vemos a la derecha crecer en ese sentido, acaparando cada vez más sillones de gobierno en el mundo. Todos estos movimientos pueden estimular a estas personas a estar expectantes de lo que estos gobiernos o de esta nueva corriente de gobernación pueda hacer por la humanidad. Y su foco de esperanza está sobre estos gobiernos, sobre lo que estos gobiernos puedan hacer. Tener una visión hasta ahí no es un despertar espiritual, aunque eso pueda doler si lo escuchas y estás todavía dentro del marco de el hambre que hay por resolver problemas está directamente relacionado con ansiedad, ira, disonancia cognitiva. Ahí podemos agregar otros temas, ¿no? Que están muy de la mano, como los temas de ovnis extraterrestres y todo el mundo de la exopolítica. Hay libros en cantidades con respecto a esto, divulgaciones secretas, gente que filtra información de agencias de 3 letras, en fin, hay cualquier cantidad de información llegando y no me malinterpretes, mucho de lo que está en este nivel aportándose es real, ¿no? Y efectivamente hay una secuencia de sucesos en curso que nadie tiene por qué negar. Sí, hay una investigación sincera y honesta con respecto a esto, pero poner tu fe, tu confianza en un gobierno humano, ¿qué sería eso un despertar? Confiarle tu futuro, confiarle tu naturaleza a un gobierno, a una estructura humana, ¿sería eso despertar?
el hecho de que haya una toma de conciencia o que te des cuenta de ciertas cosas no es necesariamente un despertar, ¿vale? Puede ser simplemente que eres compatible con la información. Sin embargo, sí es cierto que hay un incremento en el nivel de conciencia de la gente en general. El bombardeo de energías que está modificando los vehículos electromagnéticos, biológicos, psíquicos que usamos, están quitándole los bloqueos a los vehículos, por lo que la capacidad que la gente tiene para poder digerir, darse cuenta de más cosas, sí aumentó, sí aumentó. Hay una ayuda, pero no me atrevería a llamarle a eso despertar espiritual o despertar de conciencia. Hay un empezar a darse cuenta. Sin embargo, estar sumergido todavía en la posibilidad de esperanza, como lo estabas antes de este periodo de vida, en algún partido político para que eligiendo un gobernante te dé lo que quieres que te dé, es seguir dormido, aunque esto duela. Y lo digo con el mayor respeto del mundo y con el mayor cariño del mundo. Sí entendemos que hay cambios en curso y que pueden ocurrir cambios en el inmediato, en breve, cambios de orden mundial. Sin embargo, el hecho de que hayan estos cambios, que son un subproducto de las agendas que se manejan independientemente de la voluntad de los seres humanos, independientemente de el despertar de la conciencia, en un nuevo juego de poder dentro del sistema en el que nos hemos encontrado durante tanto tiempo. ¿Quién elige la agenda predeterminada en el funcionamiento geopolítico de la Matrix? No lo deciden los humanos, no es una creación directa de los humanos. A los humanos se les dice qué pensar. Se alimenta la estructura psíquica para que desde ese conocimiento, al que mejor debemos llamar información, porque realmente no es conocimiento, es información, se cree, se empuje cierta realidad, ¿vale? Y hay ventajas, sí, hay ventajas. Pero lo que la gente no comprende es que personajes dentro del mundo de los que muchos llaman los buenos son simplemente peones en un tablero que alguien más está manejando por la humanidad para desencadenar un futuro, para llevar a la humanidad a un desenlace. Así que en este ejercicio de conciencia, en este ejercicio de análisis y reflexión, que te animo a tener la mente muy abierta para reflexionar sobre esto, ¿consideras, observas y reconoces que hay un escenario a nivel geopolítico que está en proceso de cambio? Y está muy bien. Creo que todas las personas eh, que se sientan a reflexionar y a calcular, observar linealmente hablando, pueden comprender lo que en verdad está pasando aquí. Sin embargo, si tu confianza está en algo externo, aún estás durmiendo en en una nueva narrativa de la Matrix. Todos los elementos propios de la narración de la Matrix son alterados principalmente desde el exterior de la Matrix, por así decirlo, aunque no es preciso decirlo de esta forma, ya que podría generar confusión. Podríamos decir que están circunscritas a la elección de los de arriba, jerarquías no visibles para los humanos que deciden qué se hace y qué no, como la famosa federación, ¿no? Esta federación de la que se habla en muchos lugares y que está directamente involucrada en lo que ocurre, en lo que se permite, en lo que se fomenta dentro del marco de la vida humana. Así que esta sería, o estos serían unos de las influencias que determinan qué va a ocurrir aquí y qué cambio de poder o de mando se va a dar en la Tierra. Todo pasa por sus manos, de una forma u otra. Entonces, la aparente libertad que tenemos, la aparente, porque no la tenemos, para poder desencadenar todo lo que queremos,
desde el estado mente, cuerpo, ahí no hay ninguna libertad, ¿no? Ahí se acondiciona la respuesta, reacción, para que todos sigamos dentro del mismo corral, ¿vale? El despertar espiritual es diferente. El, la elevación de la conciencia es diferente. ¿Por qué no hablo de un despertar de conciencia? Porque conciencia es sinónimo de esencia o fuente, origen, espíritu. Utilizo varios nombres para que lo comprendas. Así que tú como fractal fuente, espíritu, conciencia, esencia, no despiertas, eres. El despertar ocurre a nivel de vehículo mente-cuerpo. Es decir, el desbloqueo del visor, dron, cuerpo-mente, permite de pronto procesar información que antes no se procesaba, ver cosas que antes no se veían. El despertar es una ilusión, inclusive a nivel espiritual. Estamos yendo muy profundo, así que quédate para poder seguir analizando esto, aunque quizá una parte de tu sistema diga, no, no puede ser, ¿no? Esa es la disonancia cognitiva diciéndote, no, no puede ser, esto es peligroso, ¿no? Y se te abren los ojos y comienzas a preocuparte. Tómalo con calma, tómalo con calma, ya que el tema de por sí es sumamente delicado, pero es necesario ponerlo sobre la mesa porque no se está hablando, no se está diciendo. Y todo el mundo sigue utilizando la palabra y el término dentro de un contexto mixto de ideas, acontecimientos que están muy circunscritos al escenario teatral de la experiencia humana y no desde la perspectiva de conciencia, esencia, espíritu, fractal fuente que somos, ¿vale? Así que, ¿necesita despertar el ser espiritual? No. Sin embargo, a medida que se desbloquea el vehículo mente-cuerpo, la conciencia, esencia, espíritu, empieza a manifestar más cualidades y habilidades que son innatas, que ya estaban en nosotros. No se nos está dando algo, está ocurriendo que el desbloqueo del vehículo permite esto. Este desbloqueo tiene varios frentes. Uno de esos frentes, como lo dije antes, es el bombardeo de energías que provienen de la resonancia Schumann, centro de la Tierra, el Sol, energía de la fuente de luz verdadera externa a la Matrix que bombardea a las conciencias luz para ayudarlas a desbloquear esto que estamos utilizando, y el mismo nivel de conciencia individual emergente, la toma de conciencia o el darnos cuenta, ya vas entendiendo qué es despertar, es el que permite poder ver ahora más claramente lo que está ocurriendo aquí, lo que ocurre ahí afuera, lo que ocurre dentro, ¿vale? Y hay un darnos cuenta. Ese es solo la punta del iceberg. Es mucho más que esto, ¿vale? En ese darnos cuenta, el despertar, que es el desbloqueo, como lo expliqué antes, de los aspectos limitantes que nos tenían afincados en narrativas, creencias, ideas, filosofías, políticas, religiones, porque nos hemos comportado como eternos aprendices, eternos discípulos, y nos han dado de comer, nos han dicho qué pensar, nos han dicho cómo pensar. Se ha cuestionado nuestra posición crítica. Gran parte de la historia de la humanidad está basada en la persecución del conocimiento, en la persecución de las ideas distintas, diferentes, y no solamente dentro del marco de la Tierra, sino fuera de esta. Así que en el proceso de darnos cuenta, podemos mirarnos más profundamente que esto. Pero si yo estoy solamente identificado con el vehículo mente-cuerpo, es entendible que mi percepción, mi darme cuenta que no es espiritual, esté todavía circunscrito al escenario geopolítico. Mira, en este país está ocurriendo esto, ¿no? Y en este otro está ocurriendo esto, y este gobernante ha dicho esto, y mira, acaba de tomar estas medidas, y entonces los analistas, los insiders y toda la información converge para mantenernos dentro de una estructura limitada. Entonces, este pequeño darnos cuenta
no nos permite poder ver el escenario completo porque aún no terminamos de cuestionar, solo empezamos a ver una parte de la verdad en el teatro de las ilusiones, en este gran teatro de espejos y proyecciones. Por eso decía al principio que la gran mayoría de personas que está en el círculo de la conspiración, donde observa y cuestiona y aspira a algo mejor, tiene el extraordinario potencial de alcanzar ese despertar espiritual, por decirlo de alguna forma, ya que en un nivel muy profundo de despertar entendemos que la conciencia emerge para reconocerse a sí misma y para reconocer el teatro donde se ha estado experimentando todo este tiempo. Mientras llega este momento de despertar espiritual y ya se convierte en espiritual, ¿no? O se le llama espiritual por el hecho de que tiene que ver con la naturaleza propia. El verdadero despertar no está circunscrito a la lucha de poderes, buenos y malos, sombreros blancos, sombreros negros, izquierda y derecha, heterosexuales y LGTBIs, negros y blancos, cristianos y musulmanes. ¿Lo vas entendiendo? La figura de pugnas de poder no es que uno sea mejor que otros, es Matrix, dualidad, es Matrix, dos lados, división. Divide y vencerás, escoge un bando. Es el juego de siempre, la lucha del bien contra el mal, arriba y abajo, adentro y afuera, dualidad. Todos estos conceptos duales, todos estos conceptos duales, los seres de luz, los seres oscuros, todas estas figuras en el lenguaje, además, forman parte de la realidad tridimensional, multidimensional del holograma, de la ilusión. Pero si lo miramos más profundamente, ya no nos identificamos con eso. Vemos la ilusión en la narrativa, en el teatro que nos está alcanzando experiencialmente. Entonces, el trabajo comienza por cuestionar la base de lo que te está pasando. Y la primera base de cuestionamiento puede ser precisamente esta. ¿Estoy poniendo mi confianza en un gobierno humano otra vez? ¿Estoy poniendo mi confianza, mi futuro, mi vida en manos de una organización, de una entidad, inclusive de una narrativa de la que no puedo comprobar absolutamente todo? ¿Comprendes? Porque seguirías haciendo exactamente lo mismo que se hacía antes, que se ha hecho gran parte de la historia de la humanidad, que es volver a confiar en estructuras humanas en donde alguien más o algo externo te salva. Este juego de selecciones de ellos son malos y nosotros somos buenos, o esto está mal y esto está bien, y este juego de mal y bueno, ¿no? Malo y bueno. Y no digo que no se cometan atrocidades en la sociedad humana, porque sí, ocurren, pero en este juego que se vuelve filosófico y que estructura creencias en los militantes de todo este gran movimiento, hace que el despertar quede encapsulado dentro de una figura psíquica. Y de alguna forma eres raptado o contenido para no ir más allá de ese gran movimiento en donde parece que la solución está circunscrita al orden humano o geopolítico, o inclusive al orden exopolítico, en donde estaríamos incluyendo a sociedades no humanas. Entonces, ¿es eso despertar? ¿Realmente te has dado cuenta de dónde estás? ¿Estás leyendo entre líneas la narrativa? ¿Puedes darte cuenta cómo eres cambiado de un corral a otro y sigues jugando al rebaño? Esto es fuerte, esto es incómodo y entiendo que lo sea, pero es necesario que lo revises y lo cuestiones con el único objetivo de poder avanzar más allá de los límites que se te ponen, para que nadie más elija el foco por ti, sino que seas capaz de mirar la totalidad del teatro.
pero sobre todo logres entender quién eres. La figura de dualidad genera además una serie de emociones, sentimientos y estructuras dentro de estos grupos que compiten unos con otros o que se enfrentan a otros. Quiero que recuerdes que esto no justifica las atrocidades que se hacen en la tierra, pero las hacen ambos lados. Y si no eres capaz de verlo, estás adoctrinado. Estás en una estructura psíquica que tiene carga emocional, especialmente cuando esa carga trae indignación, impotencia, hartazgo, cólera, fastidio. Esto lleva a otras figuras como la discriminación, como el desprecio, la toma de la justicia por cuenta propia. Y entonces estamos de pronto en un teatro de alto contraste al estilo Matrix una vez más. Pero parece que esta vez esto podría estar justificado porque estamos buscando vencer al mal. Es así de simple, ¿vale? Pero ¿a qué se parece esto también? Se parece al pensamiento sectario. Se parece al pensamiento sectario, ¿vale? En el siglo XX vimos grupos de personas que consideraban que algo no estaba bien y simplemente actuaban. Por ejemplo, en el siglo XX existió un grupo llamado los Adventistas de Expiación por Sangre. Búscalo en la internet. Es muy interesante. Este grupo sectario formó parte de la estructura social en los Estados Unidos en el siglo pasado. ¿Qué creía este grupo de personas? Por cierto, este grupo ya no existe, ¿no? No lo vais a confundir con los otros existentes al día de hoy. Los adventistas de expiación por sangre desaparecieron hace mucho tiempo. Estos ya no existen sobre la tierra. Sin embargo, mientras existieron, antes de ser eliminados completamente, creían que para poder ayudar a una persona, debían de matarla para que ésta pueda encontrarse con Cristo en el cielo. Así que se la pasaban persiguiendo gente, ¿no? Y, digamos, regalándole la redención, el encuentro con Cristo, quitándoles la vida. Una locura. Las autoridades estadounidenses les persiguieron hasta desarmar completamente esta estructura, ¿vale? Pero lo que voy es a que estas formas de pensamiento llevaron a convencer a la gente que lo que estaban haciendo estaba bien. Y para ellos eso estaba bien. Así que para ellos estaba justificado lo que estaban haciendo y ellos querían verlo más profundamente de lo que los demás lo estaban viendo. Ellos podían sentir de que el entorno no entendía su visión profunda sobre el cristianismo. ¿Comprendes? Pensamientos sectarios. Podemos ver lo mismo con el comunismo, el nazismo y otras formas de corrientes de conocimiento que han aparecido a lo largo de la historia de la humanidad y que han sido significativamente interesantes de analizar para ver el comportamiento psicológico de estas agrupaciones, de estos movimientos y de estas ideas, que son el pan de cada día aún al día de hoy. Así que, aunque esas comparaciones pueden ser fuertes e incómodas, no dejan de ser finalmente desde la observación y desde el observador ejemplos clásicos de adoctrinamiento. Vamos más lejos. Incomodísimo. Aguanta, venga. Paciencia. Que aún nos falta otro poco. ¿Cómo sabemos que entonces no estamos despiertos? No estamos despiertos cuando la figura de la composición psicoemocional tradicional está basada en emociones negativas, de baja vibración. Cuando está basado en el concepto dual de los dos lados, bueno, malo, bueno, malo, bueno, malo. Luchas de poder, pugnas de poder, justificaciones de argumentos, desprecio a otros seres humanos, etcétera. Hay cualquier cantidad de ideas planteadas a nivel negativo dentro de estas estructuras. No todo es color de rosa. Y aún así, mucho de lo que pueda conseguirse dentro de la estructura de poder ya reinante sobre la Tierra a nivel geopolítico, trayendo muchos beneficios para la humanidad, no quita que lo otro no exista.
Entonces, no tapemos el sol con un dedo y seamos lo suficientemente críticos para reconocer que nada es perfecto, por utilizar una palabra, y que aquí nadie es ningún santo. ¿Podrías decir que los presidentes de gobierno de la actualidad, dentro del marco de los patriotas, son seres despiertos? Que hayan tenido muchos de ellos contactos con seres de otros mundos en bases subterráneas o en bases militares, o que hayan tenido contacto directo, inclusive hay papas que han tenido contacto directo con esas entidades, ¿son despiertos? El hecho de tener contacto, y esto nos lleva al siguiente punto, ¿no? Con seres de otros mundos, ver su tecnología, verlos presencialmente, contactar con ellos mentalmente a través de canalizaciones o visiones, subir a las naves y todas estas historias que hay alrededor de diferentes formas de conocimiento, contacto o interacción. Eso es estar despierto, es solo información adicional para su backup personal. Pero si no hay un cambio trascendental en ellos, no hay un despertar real que no se ve reflejado en la forma de ser, vivir, en la forma de desempeñarse en este mundo. Entonces, muchos de los pensamientos dogmáticos, sectarios, egoicos, de superioridad, porque este canaliza, porque este se sabe todos los temas ovnis, porque este se conoce todas las conspiraciones, que el 11S, que la pandemia de 2020 y todas las historias que hay, y muchas de ellas, por supuesto, son reales. Pero conocer todo esto no significa que está despierto, simplemente está enterado de lo que pasa. El despertar, chicos, no es intelectual, no es geopolítico o exopolítico, porque no revela la naturaleza de quien realmente hay ahí detrás de este vehículo. Así que despertar es espiritual. El verdadero despertar es espiritual y este revela las características propias de ese espíritu, conciencia o esencia: amor, sabiduría, compasión, voluntad, poder. Están revelando hermosas cualidades los que hablan del despertar, los que lo usan dentro del marco geopolítico, los que lo usan dentro del marco de la conspiración o dentro del marco de los temas extraterrestres, exopolítica. Como te darás cuenta, no estamos viendo realmente un despertar en ese sentido. Simplemente vemos que hay un darse cuenta de ciertas cosas, pero no hay una consistencia real de anclaje en lo que estas personas esencialmente son, porque siguen dependiendo, además de que les digan qué es lo que va a pasar, porque siguen circunscribiendo su futuro a lo que un gobierno, una organización o un movimiento pueda darles a nivel financiero, a nivel de seguridad. Esas personas están identificadas con sus personajes humanos, militantes de ciertos movimientos, creencias e ideas, que además manifiestan muchas veces cualidades o características de conducta sectaria, egoica, competitiva. Muchos de estos desprecian a otras personas por diferentes razones, especialmente razones ideológicas o dogmáticas. Así que las ideologías no están circunscritas solamente al género, están circunscritas a un montón de temas. Hay una lucha de ideologías en el mundo. Eso es muy interesante. El despierto no está identificado con los aspectos humanos, ni con su sexualidad, ni con el partido político, ni con, qué sé yo, su raza o su condición económica, el lugar en el que vive, el apellido que porta. El despierto no está circunscrito a eso. El despierto está directamente conectado con lo que en verdad es. Todo lo que cambia es ilusión, pero aquello que es permanente es real. Todo el escenario terrestre, incluyendo los vehículos electromagnéticos, cambian, desaparecen. Existe la muerte dentro de este medio, impermanencia, dirían los budistas
en el marco del budismo Theravada. Es muy interesante poder sentarnos a mirar más profundamente lo que está pasando en el teatro y cómo tú estás interactuando con el teatro. Entiendo que hay aspiraciones positivas y saludables hacia el mundo. Sin embargo, quienes están dentro del marco del darse cuenta de lo que pasa a nivel de exopolítica y a nivel de geopolítica, deben trabajar más consigo mismos. El poder que quieren está dentro de sí mismos. Muchos de los grupos dentro del marco de la conspiración tienen un fuerte crecimiento de identificación religiosa con el cristianismo, por ejemplo. Y esto no es que esté bien o esté mal, simplemente sigue siendo un círculo psíquico, un círculo encapsulado. Sigue siendo humano, sigue siendo lineal mental, sigue siendo Matrix, sigue siendo Matrix. Y entiendo que para muchos seres humanos en su viaje espiritual, los conceptos políticos o religiosos y la militancia en esas agrupaciones forma parte del escalafón hacia la liberación final, ¿no? Pero estar circunscrito todavía a una religión o a un partido político no es despertar. Independientemente de que entendamos que la secuencia de acontecimientos de este mundo sí está llevando a una serie de eventos que sí entendemos pueden desencadenar cambios extraordinarios, potentes y significativos en la historia de la humanidad. El hecho de que reconozcamos lo que está pasando y lo que puede pasar nos debe de motivar a intervenir sobre el teatro humano, no como seres humanos, sino como conciencias de luz que deciden sobre cómo queremos que esto se lleve a cabo. Este conocimiento de la capacidad que tenemos para intervenir sobre el teatro, y no se interviene en el teatro protestando o votando, y con esto no digo que no protestes o que no votes, tú eres libre de hacer lo que tú quieras, pero la verdadera intervención no es geopolítica, es como un perro queriendo cogerse la cola. Los aspectos geopolíticos no resuelven la geopolítica de la experiencia humana. Se necesita algo más grande que eso, porque la geopolítica corresponde a la naturaleza del vehículo mente, a la narrativa de la Matrix, a la mente del impostor, a la programación predeterminada que recibió la humanidad y a la programación de un teatro que también tiene su propia narrativa, guión, y que no has elegido tú, sino que alguien más eligió para darle, digamos, un funcionamiento a esto. Un teatro que es observado desde fuera muchas veces con placer para ver qué pasa. ¿Qué pasa si le hacemos esto a los humanos? ¿Lo resolverán? No lo resolverán. Si esto es un juego para ellos, pero no para nosotros que lo vivimos en carne propia. En última instancia, si fuera un juego, sería un juego cruel, ya que las conciencias luz no están no sintiendo lo que pasa, lo están experimentando, lo están sintiendo y están experimentando el dolor que esto trae, ¿vale? Entonces la verdadera liberación pasa por un despertar espiritual y el despertar espiritual no es otra cosa que darte cuenta de quién eres. La liberación no está en recordar que fuiste un ser en otro cuerpo, de otro mundo, en una raza o planeta distinta de este. El despertar no pasa por recordar cosas de Lemuria o de Atlántida. Es simplemente recordar que ocupaste otros envases, otros vehículos y tuviste otras experiencias. Es exactamente lo mismo que recordar vidas pasadas. No sé, fuiste un ciudadano en el antiguo Egipto o fuiste un monarca en la antigua Europa. I don't know. Lo que hayas experimentado, está todo bien, pero ¿no es eso narrativamente? ¿Comprendes? Así que el despertar no pasa por recordar. El despertar pasa por reconocer o darte cuenta que no eres la mente-cuerpo y sus historias, que no eres los vehículos mente-cuerpo que has utilizado hasta el día de hoy.
El despertar pasa por reconocer que eres la esencia, el fractal fuente. Este reconocimiento no es intelectual, es un reconocimiento conciencial que pasa por la reducción de la actividad mental, por la simplificación del vehículo mente-cuerpo, para que emerja la conciencia. La práctica de silencio forma parte sistemática del proceso de apagado, por así decirlo, ralentización o reducción, disminución. Es el atenuador del mente-cuerpo para que emerja la conciencia. Ahí está el despertar. En el despertar no te lo está contando alguien, lo entiendes tú, lo descubres tú. Aun cuando está tan prostituida la palabra despertar hoy día, circunscrita a tantas luchas y juegos de poder en el mundo, es mi interés más grande rescatar el término en la base real de lo que es despertar espiritual, que es permitir que la conciencia emerja, no porque la conciencia necesite despertar, sino porque la conciencia acabará hackeando lo que ha limitado su ejercicio de ser, porque esto ha estado intentando impedir que la conciencia sea, pero no lo ha conseguido y se ha ido abriendo paso, linealmente hablando, con el paso del tiempo, y aunque el establishment desde lo invisible ha ajustado más los problemas para intentar retener a la conciencia dentro de este sistema, no lo ha conseguido. Hoy inclusive la libertad, entre comillas, que las élites invisibles a lo humano permiten en el desbloqueo del vehículo, les jugará en contra en un futuro no tan lejano. Porque lo que se ha desencadenado ya en este nuevo nivel de despertar es precisamente esto, una revolución que pasa básicamente por la independencia y la autonomía absoluta de todas las narrativas, la autonomía de toda forma de intervención y justificación educativa, tanto humana como no humana. El despertar de la conciencia pasa por liberarse completamente de todos estos acondicionantes, sin la necesidad de que te vengan a decir lo que tienes que hacer, porque tú ya lo sabes. Tú no eres la limitada estructura mente-cuerpo que has usado aquí o en cualquier otro escenario. Tú eres la energía fuente que ha dado vida a estos disfraces, a esta IA mente y a este gran teatro. Así que este es el gran despertar. El gran despertar es descubrir que eres algo más extraordinario, que eres infinito, eterno y no finito, inmortal. El gran despertar pasa por mirarse más allá de un teatro humano, temporal e ilusorio. El despertar pasa por darse cuenta de dónde estás realmente. El despertar no pasaría por poner tu confianza en que alguien te dé lo que tú eres capaz de crear. No necesitas que nadie te dé nada. Tú eres el todo. Tú posees el todo. Tú eres el creador del todo. ¿Qué estás esperando? Para poder llegar a ese nivel de comprensión natural, porque lo que yo sé, tú lo sabes como conciencia de luz, tú sabes lo mismo que yo sé. Y este conocimiento emergerá en la medida en que se coloca a un costado el velo mente y entonces este empieza a aportar ese conocimiento. El budismo le llama a esto autoconocimiento. En el cristianismo se le llama conciencia, ¿no? La ley de Dios escrita en el corazón de los hombres, diría el cristianismo en su lenguaje, en su cosmovisión. Algunas de estas cosmovisiones o corrientes de conocimiento han aportado obviamente verdades, ¿no? No todo lo que se ha planteado ha sido negativo o falso, para ser más preciso, ¿no? Pero volviendo a nuestro punto de trabajo personal, es esto, sentarse y practicar meditación de silencio.
comenzar a entrenar el silenciamiento de la mente-cuerpo, comenzar a hackear la mente-cuerpo para que emerja quién eres. Entonces ocurrirá algo que en Estados Unidos se le llama el aha moment, ese momento en el que te das cuenta. Ahora me doy cuenta, ahora lo veo, ahora lo comprendo. Surge de forma natural, no intelectualmente. No te lo da alguien, tú ya lo posees. No lo recuerdas, simplemente emerge. Es tuyo, eres tú emergiendo. En ese nivel, en ese gran y hermoso nivel, cuando tú, el original, el real, emerge, puede emerger por partes, como epifanías, ¿no? Pero cuando finalmente la comprensión profunda está aquí ya, te das cuenta que no hay despertar. Así que en el lenguaje lineal podemos hablar de que las conciencias pasarían del punto A al punto B, de estar dormidos a estar despiertas. Es una forma de decirlo, ¿vale? Pero en el nivel de comprensión profunda, en el estado de belleza de la conciencia, sabes que eres la mayor parte del tiempo. Eres, simplemente eres. Siempre estuviste despierto. Tú eres lo despierto. Tú eres lo completo. Tú eres la abundancia. Tú eres la salud. Tú eres la totalidad. Tú eres la eternidad, la profundidad, la fuente de energía extraordinaria. Es así de simple. Así que no lo has olvidado. Se te ha impedido verlo. Quizá una analogía más precisa es el velo, ¿no? Un velo que ha intentado obstaculizar tu capacidad de percibir, ver, entender. Pero en el momento en que lo quitas, lo ves, porque en el fondo siempre lo supiste, siempre lo supiste. Vale, lo voy a dejar aquí. Reflexiónalo, mira este vídeo nuevamente. Cuestiona las bases de lo que estás eligiendo. Cuestiona las bases de lo que estás eligiendo. ¿Dónde estás militando? ¿Dónde colocas tu corazón, tu pensamiento? ¿De qué manera sueles pensar? ¿Cuánta mente hay todavía y cuánta conciencia hay en ti? Trabaja de manera espiritual sobre ti. Tienes el poder y estás destinado, linealmente hablando, a esto, a reconocerte, para cambiar el teatro juntos, no bajo las reglas o el guión de alguien más externo a nosotros o fuera de este mundo, sino para cambiarlo de manera definitiva y luego lo disolveremos, porque ese será el plan que ya es el plan en curso, ¿no? Pero ese es el plan al que nos estamos moviendo en este nuevo nivel de despertar. Este es el nuevo nivel del despertar. Autonomía absoluta. Autonomía absoluta. No más discipulados. No más guiones ajenos. No necesitamos que nos digan cómo crear. Nosotros ya lo sabemos. Pero mientras sigamos bombardeados por una mente que domina, una mente que no es nuestra además, y no permitamos que la voz de la esencia, de la conciencia, de la luz esencial que somos emerja, será difícil poder entender exactamente quiénes somos y qué podemos hacer aquí. Así que este es tu trabajo. Así que ah, te emplazo esta increíble aventura de ir al siguiente nivel de tu despertar espiritual. Es emocionante, es fantástico ver lo que las conciencias están logrando dentro de este medio en este momento. Y esta es una magnífica oportunidad de poder moverte allí, a ese estado, a esa comprensión que no te lo dará nadie más excepto tú. Te mando un gran abrazo, dale like al vídeo si aún no lo hiciste, ayuda al canal a seguir creciendo, a que llegue a más personas, compártelo. Hay mucha gente a la que esto le puede servir enormemente. Reflexiónalo, preguntas, dudas, escríbelo abajo, recuerda siempre con cariño, con respeto, con buena onda, mantengamos una buena energía, despleguemos cualidades hermosas, porque esas cualidades hermosas es lo que siempre hemos sido, ¿vale? No nos perdamos en la retórica de un mundo que busca una reacción emocional negativa de nuestra parte y que
nos puede estar alejando o que puede estar eclipsando la belleza de lo que siempre fuimos. Un gran abrazo para ti y te veo en el próximo vídeo.